Hoy el tema o la enseñanza es cómo deshacerte del odio. Cómo deshacerte del odio. La venganza es más bien no prima hermana, es hermana del odio. Literalmente es casi lo mismo. Porque tú puedes decir, no, es que la venganza es diferente. No, las dos cosas te llevan a lo mismo. Los celos, la envidia. La envidia puede ser un poco distinta porque por envidia puedes tener un espíritu de superación, decir, ¿sabes qué? Yo quiero superarme. Por envidia también puedes caer en depresión, pero por envidia puedes terminar haciendo lo mismo que hace una persona que odia. Así que todo lo malo de alguna manera te lleva a lo mismo, a la muerte. Ahora, ¿cómo deshacernos de eso? Y entendí que no radica en que la gente de afuera, de a pie o de a caballo, sane su corazón. El Señor quiere siempre que sus escogidos, o sea, tú y yo, sanemos nuestro corazón. La definición de odio. Odio significa una antipatía y un rechazo hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Estás así de hacer lo mismo que hacen los que están afuera. No digo que todos, mucha gente buena, pero hablando de los que hacen violencia. Eso es odio, estar a un paso de hacer lo malo porque le deseamos el mal a alguien. Ahora, ¿se puede ser un discípulo del Señor odiando, aborreciendo, o un escogido? Juan 15, 16, por favor, la vamos a tocar, ya no la sabemos de memoria. Dijo el Señor Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros, a ustedes. Y los he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, una gran promesa, Él nos va a dar lo que le pidamos en su nombre. Y nuestro fruto tiene que permanecer. Me llama la atención cómo un escogido puede llegar al punto de caer en lo más bajo. Pastor, ¿hay un ejemplo así? Sí, hay un ejemplo así. Estamos hablando de Judas. Fue un escogido. Dice en Lucas que el Señor Jesús oró toda la noche, desde que empezó la oscuridad hasta que amaneció. Y oró preguntándole al Padre a quién iba a escoger. Y escogió a 1, 2, 3, 4, 11, y el 12º fue Judas. El 12º fue Judas. Está en Lucas 6, versículo 12 al 16. Ahora, ¿qué tanto Judas estuvo relacionado con Jesús? Judas fue un escogido. Judas fue tesorero. De los 12 era el que traía el dinero. Quiero que lo busques. Juan capítulo 12 versículo 6. Era una persona de confianza. Eso era Judas. Era discípulo. Vamos a ver las partes buenas. La número 1, Jesús lo escogió. Y mucha gente dice, es que lo escogió para que lo vendiera. En ningún momento de la Biblia estaba escrito que uno de los discípulos lo iba a vender. Sí dice en la palabra, en el Salmo, que el que era muy apegado a mí fue el que levantó su calcañar, su pie contra mí. Hay muchas cosas, pero no estaba escrito el nombre de Judas. Pudo haber sido mucha gente. Pudo haber sido el mismo Lázaro, pudo haber sido José de Arimatea, pudo haber sido Nicodemo, pudo haber sido muchas personas allegadas a Jesús, algún hermano. El Señor lo escogió. Y cuando se asignó el quién va a traer el dinero, Judas fue el que agarró la bolsa. Porque el Señor Jesús lo permitió. Pero dijo esto, estaban en otro tema,
no porque cuidara a Judas de los pobres, sino porque era ladrón. Y él tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Está hablando el apóstol Juan de Judas. Quiero que te vayas también a Mateo 26:50, cuando ya Judas entrega a Jesús. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Escogido, de confianza. Y el Señor Jesús le decía: amigo. Ahora, ¿cómo puede ser posible que él quedara en la historia como un traidor? Hay quienes casi lo ponen como si fuera un héroe. ¿Cómo llegó Judas a ser el traidor? Si cuando el Señor Jesús estuvo a punto de ser despeñado por un acantilado, y cuando la gente lo llevó ahí para empujarlo, dice la palabra que él caminó entre las personas y se fue. Y se tuvo que ir de Jerusalén y de Betania. Pero de repente su amigo Lázaro enfermó. Y fueron a avisarle. Y el Señor Jesús todavía se queda 4 días en el lugar y le dice a los discípulos después: ¿saben? Vamos con Lázaro porque duerme. Señor, si duerme va a sanar. No está dormido realmente, está muerto. Voy a revivirlo, a despertarlo, a resucitarlo. Y los discípulos dijeron algo, todos. Lo vamos a leer. Está en Juan 11, versículo 16. ¿Qué dijeron los discípulos? Incluyendo el famoso traidor, Judas. Dijo entonces Tomás, el que al final decía que dudaba que hubiera resucitado, llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo. A sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ellos sabían que si Jesús regresaba a Betania, Jerusalén, lo iban a matar. Y sin embargo Tomás, que muchos lo tienen como el incrédulo porque no creyó cuando resucitó, pero aquí podemos pensar que Tomás era muy valiente, dijo: vamos para que muramos con él. Y todos se levantan, y Judas también se levantó. Judas era un discípulo hecho y derecho, igual que Pedro, que Juan, que todos. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo se dio cuenta que a Jesús no se le tenía que amar, se le tenía que aborrecer? Precisamente cuando llegó el éxito del Señor. Entonces Judas no estuvo dispuesto a estar en el momento que el Señor Jesús estaba siendo levantado, porque llega a Betania y ¿qué crees? Resucita a Lázaro. Y todos los discípulos asombrados, él también. El problema es que se empezó a hacer famoso. El problema fue que al otro día hicieron una fiestona festejando que había resucitado Lázaro. Y también estaba Simón el leproso. O sea, ya no era leproso, si no, no hubiera podido estar ahí. Imagínate la fama de Jesús. Todo el mundo quería estar ahí en el mitote, ver al muerto resucitado. De 4 días de muerto. Ver a un leproso totalmente limpio. Y ya Judas no le empezó a gustar. Y de repente la hermana de Lázaro, del que había estado muerto, agarra un perfume de los más caros de su tiempo. 1 año de salario costaba el perfume, y todavía lo vacía en Jesús. ¿Sabes que el Señor permite que pasen esas cosas para ver qué hay en tu corazón? ¿Qué había en el corazón de Judas? Envidia. Vio lo del perfume y dijo: ¿por qué no se vendió y se dio a los pobres? El envidioso siempre encuentra defectos donde no hay defectos. Siempre anda buscando el hilo negro donde no hay hilo negro. Siempre anda buscando la mosca donde no hay mosca.
Y se enoja. De hecho, Mateo dice que los discípulos murmuraron, pero Juan no. Juan dijo, no, el que dijo que había sido un desperdicio fue Judas. A Juan no lo engañaron. Juan lo tenía que dejar bien registrado. ¿Quién fue el que dijo? El que se atrevió a decir que lo que se hizo sobre Jesús fue un desperdicio. Aparte, el Señor Jesús lo calla y le dice, oye, esta mujer me ha ungido para mi muerte. Lo que ella hizo va a ser contado. Y Judas, y al otro día resulta que el domingo entra a Jerusalén y empiezan a poner una alfombra debajo de los pies del burro que lo llevaba Jesús. La famosa entrada triunfal, que la gente empieza a cantar, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Y Judas, ya con la envidia prendida en su corazón, empezó a ver todo eso. De repente unos griegos fueron a buscar a Cristo. Hablaron con Santiago, Santiago con Juan. Y de repente dijeron, oye, Señor, hay unos griegos. Los griegos eran la crema innata de la religión en aquella época. Para que unos griegos vinieran a buscar a Jesús, era porque Jesús era un super personaje. ¿Qué hizo Judas? Lo vendió. Es más, ni siquiera le interesaba el dinero. Lo agarró para que vieran los sacerdotes su compromiso con entregar a Jesús. ¿Crees que eran mucho esas moneditas? Si fuera yo a hacer lo mismo, claro que tendría que agarrar dinero para que vieran el compromiso que estoy adquiriendo con ellos. Un discípulo que predicó cuando el Señor los mandó de dos en dos, que estuvo con Jesús, que Jesús le llamaba su amigo, que traía las finanzas de todo el ministerio de Cristo, un escogido por el mismo Señor, ahora tratando de deshacerse de Jesús. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a que alguien fuera más famoso que él. Hay gente que tiene problemas con eso. Lo he visto muchas veces. Personas que no pueden ver que alguien sea más alto, mujeres, hombres, que sean más altito uno que el otro, que sea más gordito, más delgado, más inteligente, más esto, el carro, lo que sea, que nomás andan viendo. Por eso el Señor nos manda este día a quitar todo tipo de raíz de amargura que hay en nuestro corazón, todo odio. ¿Sabes cómo terminó Mateo 27:5, por favor? ¿Cómo terminó Judas, el que estaba dispuesto a morir por Jesús con los otros 11? Cuando dijo Tomás, vamos a que moramos con él, no importa, ya estamos en la polla, somos revolucionarios, como los de aquí de México. Allá va Judas también a morir con Jesús. 5 o 6 días después lo estaba vendiendo. Y un día más, y arrojando las piezas de plata en el templo, que para él no era la gran cosa, salió, se fue y se ahorcó. Un discípulo, un escogido. Tú decides dónde vas a estar, si en el cielo o en el infierno. Hay gente que dice, el salvo siempre es salvo. Pablo decía que él golpeaba su cuerpo, que él hacía muchas cosas. No vaya a ser que él mismo fuera a ser eliminado. Dicen Hebreos, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Dice la palabra que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, y aún así hay gente que dice, no. Pero sabes, hay pastores que también dicen, mira, la realidad que el que se perdió es porque nunca fue salvo, porque nunca renunció a su vida por Cristo. No todo el que va a la escuela de medicina va a ser doctor. De repente van jóvenes a recoger a alguna novia que tengan ahí. De repente va el paletero, va el que vende en la tienda, va el que hace el aseo ahí. Y no porque vayan a la escuela de medicina van a ser doctores.
otro escogido de Dios. Era tan escogido que este hombre debería de ser el más famoso después de Jesús, el más famoso. Cuando él nació, su mamá le llamó adquirido, tesoro. Su hijo era tan especial que Dios hablaba con él. Dios hablaba con él. Dios estaba preparando de él, estaba queriendo forjar al hombre más grande de la historia después de Jesucristo. ¿Sabes de quién estoy hablando? Del primer hombre que nació de mujer, Caín. Conocemos la historia de Caín y lo vemos como el asesino, como la persona que terminó avergonzando a sus padres, como la persona que degradó a su familia, como el hombre que terminó huyendo, como el que tipificó lo más feo de la humanidad, y él debió haber sido lo más hermoso de la humanidad. Era el primero. Cuando nació, imagínate, Eva y Adán adquirimos, ellos no tenían nada, ellos sabían que todo lo formado era de Dios. A mí me gusta mucho citar el versículo, Salmos 24, versículo 1, por favor, que dice: de Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitan. Adán y Eva sabían que si se le pegaba el polvo a sus pies, ese polvo era de Dios. Ellos mismos eran de Dios. Pero cuando se unieron y salió un hijo, para ellos fue algo espectacular. Oye, esto salió de ti, sí. Y salió porque estuvimos, es mío también, sí. Ok, hemos adquirido un hijo. Y dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos, así es, si es tuyo. Imagínate Eva con su hijo, he adquirido un tesoro, y de repente nació otro. Ya tenían dos tesoros, Abel. Y vamos a leer la historia, una triste historia, pero tenemos que leerla. Génesis capítulo 4, del 3 al 8. Aconteció que andando el tiempo nació Caín y Abel, claro. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sabes en qué radica el diezmo? ¿Y por qué en la Biblia no dice y David diezmó, y Salomón diezmó, y fulano diezmó? De hecho, no habla de que nadie diezma en la Biblia, solamente Abraham, y un día voy a hablar porque sí quedó escrito lo de Abraham. Te voy a adelantar un poquito porque en Hebreos habla de Melquisedec. Jesús es del orden de Melquisedec. Así que si Abraham diezmó a Melquisedec, en la iglesia también se debe de diezmar a Jesús. Dice que este hombre llegó y dio una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay cosas que hacen que Dios haga excepciones, o acepciones más bien, acepciones. Lo que decía la pastora, por eso cuando dicen, es que Dios no, un día una persona, es que Dios no tiene favorito. ¿Cómo no, muchacho? Resulta, dice el Señor, que Él honra a los que le honra. Ahora resulta que uno que lo está deshonrando, pues somos igualitos. No, mi hijo. Dice que Dios va a hacer separación entre los que le sirven y los que no le sirven. Parece que no leen la Biblia muchos predicadores hoy en día. Y de repente son los más famosos. ¿Por qué? Porque están en las redes y pagan dinerales para que les hagan sus videos. Dice, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Síguele, por favor. Vamos a leer la historia. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. 6. Se ensañó, ahorita vamos a ver qué significa eso. Se ensañó. Entonces Jehová, Dios, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? 7. Antes de leerlo te voy a decir qué es ensañarse. Ensañarse es, se ensañó su semblante, enfurecerse,
deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya no esté en condiciones de defenderse. Qué miserable, ¿verdad? Eso es ensañarse. Decir, voy a hacerle lo peor a una persona que ya no se puede defender. Eso hubo en el corazón del primer hombre nacido de mujer, Caín. Se ensañó contra su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano hizo lo mejor que pudo. Una ofrenda perfecta. Una ofrenda que vio Dios, que se esmeró para ofrendarle a él. Y Caín dijo, si me deshago del oponente, así le dé una uva al Señor, la va a tener que agarrar. Una aceituna que le ponga ahí, es más, el puro hueso, y lo va a tener que agarrar, porque no voy a tener competencia. Hay gente así en su corazón. Y decayó su semblante, ya vimos todo. Dice, y si bien hicieres, le dijo el Señor a Caín, ¿no serás enaltecido? O sea, Abel hizo lo bien, lo enalteció. O sea, tú no lo hiciste, mijo. En vez de mejorar, se fue a lo peor de lo peor. Y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. Con todo, fíjate, Dios hablando con Caín. No dice en la Biblia que hablara con Abel. No habló con Abel, habló con Caín. Caín era el escogido, era el elegido, era el primogénito, era el primer hombre que puso su pie sobre la tierra después de Adán y Eva, que fueron tomados de la tierra. Caín hubiera sido un señorón. Todos fuéramos conocidos como, no como hijos de Adán, sino como hijos de Caín. Fueras enaltecido, Caín, le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, porque el Señor lo había puesto como primogénito, como principal, y tú te enseñorearás de él. O sea, toda la descendencia de Caín, literalmente, iban a tener una descendencia de Abel que les iba a servir a ellos. Él se iba a enseñorear toda la vida, él era el primero. Por eso Dios hablaba con él. A veces queremos que Dios nos hable y nos hable seguido, pero hay cosas que nos tapan los oídos. Y lo puedo decir por mí también. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Lo mató. Tal vez Dios te tiene escogido para cosas muy grandes, pero nunca vas a saber si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay odio. Eso se puede esconder fácil. Puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Quiero que pongas el capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Sabes qué hizo Moisés? O sea, bueno, Moisés escribió el Génesis, pero ¿sabes qué volvió a pasar? Haz de cuenta que se borró el capítulo 4 de la Biblia, pero Moisés lo dejó escrito. Haz de cuenta que no existió. Mucha gente dice, es que el libro de Génesis habla de dos comienzos, el primero y el segundo, donde varón y hembra son iguales. La hembra no fue sacada, no, es que lo que pasa que fue por motivo de lo de Abel y Caín. Son gente tan ignorante, y lo he escuchado esto que te estoy diciendo de personas que creen tener mucha capacidad. Y la realidad que se hace como un pequeño borrón psicológico. Y empieza Génesis 5, despuesito del asesinato de Abel. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a su semejanza, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2. Varón y hembra los creó. No iba a volver a repetir toda la situación Moisés al escribir el libro. Y los bendijo y le llamó al hombre
al nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Se olvidan de lo demás. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó por nombre, ¿cómo? Sí. Todo lo demás tuvo que quedar atrás. El verdadero primer hijo y el hijo asesinado. Se tuvo que volver a empezar. Por eso, de alguna manera, Seth no es tan reconocido, porque no fue el primero. Pero en Génesis 5 honra a Seth como si hubiera sido el primero. Es increíble que Caín hubiera hecho eso, es increíble, porque era un escogido, era un privilegiado. Dios hablaba con él, todavía le dijo: ni siquiera hablé con tu hermano, tú te vas a enseñorear de él. Es más, cuando quiera decirle algo a Abel, yo lo voy a decir a través de ti. Una especie de sacerdote o una especie de gobernante. Pero es increíble cómo hay gente que no le interesa eso cuando se le mete en la cabeza hacerle daño a una persona. Por eso una de las piedras fundamentales del cristianismo es el perdón. El domingo pasado hablaba de Jonás, el profeta. Y sabes que toda la vida y todos los cristianos del mundo creemos que ese libro es por causa de la salvación de Nínive, y no es así. El libro de Jonás, duré 7 días, prediqué el domingo pasado y estuvo sobre el odio, porque no quita que Jonás odiaba a Nínive, y lo voy a volver a tocar. Pero estos 7 días estuve masticando que realmente el libro de Jonás no es por motivo de Nínive, porque el profeta Sofonías también habló que Nínive iba a ser destruida. El profeta Nahum, todo su libro, un librito chiquito, lo lees en 4 minutos menos, habla de cómo va a ser achicharrada Nínive. Incluso el profeta también Habacuc menciona poquito que Nínive va a ser destruida. Ahora, si el Señor hizo que profetas posteriores a Jonás profetizaran que Nínive iba a ser destruida, incluso Habacuc habla que de los ninivitas se levantó un hombre que empezó a hablar blasfemias contra un profeta, contra Jehová. El libro de Habacuc es exclusivamente de cómo va a ser destruida Nínive. Entonces, ¿por qué Jonás fue a salvar a Nínive? Porque el Señor quería salvar a Jonás. El Señor toca una mañana a la puerta del corazón y le dice: Jonás, ¿qué? Quiero que hagas algo, vayas a Nínive y allá te voy a decir un mensaje que les vas a dar a ellos. Jonás se la solió que era para salvarlos. Todo el mundo odiaba a los ninivitas y tenían razón por odiarlos. Lee el libro de Nahum. Ellos tenían razón, era el pueblo más perverso que hubo en ese tiempo, destructor, muy maldito. Sabrá Dios qué le hicieron a Jonás. Pero Jonás, cuando Dios le dice eso, trata de huir lo más lejos posible. Se sube a una nave, a un barco, y en el barco se mete en lo más profundo que pudo encontrar y se duerme. El Señor levanta una tempestad. Lo van y lo levantan y le dicen: ora a tu Dios. Me imagino que se sentó ahí a un lado, hizo como cuando hacemos que estamos orando y no oramos, ¿ok? Se hizo como que algo estaba haciendo. De repente echaron suertes y salió la suerte que el del problema era Jonás. Y lo levantan y le dicen: oye, ¿de qué pueblo eres? ¿A qué te dedicas? Soy profeta de Dios, soy un escogido. Soy un escogido del pueblo de Israel, siervo del Dios Altísimo, otro escogido. Judas fue escogido,
Caín fue escogido. Tú eres escogido. Jonás fue escogido. El problema es cuando te escogen para meter goles y tú no quieres meter goles. ¡Qué batalla! Jonás les dice, y ellos ya sabían porque ya había platicado por qué estaba huyendo, porque estaba huyendo del Señor, de su Dios. Dice, y saben, vengo huyendo del Señor, y todos tuvieron miedo. ¿Qué hacemos, Jonás? Tírenme al mar. Yo prefiero morirme antes de predicarle a esas personas, a mi pueblo, a mi familia, a mis amigos, mi ganado. No sé, a mí un día porque no me encontraron, si no me hubieran hecho pedazos. Yo prefiero morirme, tírenme al mar y esto se va a acabar. Y los hombres terminaron tirándolo al mar. Terminaron haciendo ofrendas a Jehová porque se paró todo. Dice en la palabra que el Señor había preparado un gran pez para que se lo tragara. Traigo todas las citas bíblicas aquí, pero nos vamos a ir más rápido. El libro de Jonás tiene 4 capítulos, lo puedes leer en 10 minutos, menos. El pez anduvo 3 días y 3 noches. El gran pez se cree que fue un cachalote, porque respiran aire y aparte tienen la capacidad de entrar hasta los lugares que el mismo Jonás narra, que eran los cimientos de la tierra, las partes más profundas. Ora al Señor y el pez lo escupe ya en la playa, y allá va con los ninivitas a predicarles. Los ninivitas se arrepienten, pero ahí sí lo quiero leer estas citas. Jonás, quiero que te vayas al capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Cuando veía que Nínive no era destruida, él oró a Jehová y le dijo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que ¿qué? Que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Si así te voy a conocer, Señor, si así te voy a conocer, que tú a los perversos los perdonas y que a mí me metiste en la panza de una ballena, si así ese es mi Dios, pues mejor mátame, por Dios. Él tenía odio. Y de repente, viendo cómo la ciudad no era consumida, el Señor hizo que creciera una mata arriba de él, y estaba feliz con la mata porque había sombrita allá y el sol ya no le afectaba la cabeza. Al otro día el Señor hace que un gusano se coma la mata y se seque. ¿Y qué crees que hace Jonás? Empieza a maldecir. Y le dice el Señor, y esa es la clave: Jonás, ¿por qué tienes misericordia de una planta que tú no plantaste, que creció un día y al otro día se secó? ¿Y por qué no tienes misericordia de 120,000 personas que hay en Nínive? Había millones, pero había 120,000 que no diferenciaban su mano derecha de su izquierda, o sea, 120,000 niños. Y muchos animales que ellos no tienen la culpa. O sea, yo no puedo tener misericordia de ellos, pero tú sí puedes tener misericordia de una planta que ni siquiera plantaste. ¿Sabes qué estaba tratando Dios con él? Su corazón. La única manera de quitarte el odio que puedes tener, porque incluso tal vez haya gente que esté viendo esta predicación, que diga: es que yo odio lo que está pasando porque mi negocio está fracasando o fracasó. ¿Sabes qué? Es que yo odio a estos porque mataron a este que era mi primo. O ¿sabes qué? Yo odio a esta persona porque me hizo esto hace muchos años. O yo odio a esta persona que me timó, que se robó mi dinero y se burló de mí. Yo odio a esta persona que le hizo algo a mi hijo, a mi hija. O como Pablo, que odiaba de a gratis. Dios llevó a Jonás, ahí entendí yo el porqué el libro de Jonás. Lo llevó a un punto porque era su profeta, era un hombre de Dios,
Y él quería que Jonás sanara su corazón. Habacuc predicó en contra de los ninivitas, pero su corazón no estaba lleno de odio. Nahum igual, Sofonías, pero Jonás era diferente. Jonás tenía odio. Este día el Señor está hablándote para que tú limpies tu corazón. Cualquier envidia, cualquier odio, hay cosas que no te permiten prosperar. Y no vas a prosperar porque no vas a ver a Dios. Porque Dios es el que te da la dirección. Mateo 5:7, por favor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Ahí lo aprendí hace muchos años y por eso le decía. Misericordia es darle a alguien algo gratis que no lo merece. ¿Me explico? Alguien no merece ser perdonado, pero tú eres misericordioso. El Señor es lento para la ira y pronto para la misericordia. El Señor espera que tú también seas lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia es soltar a alguien nomás de gracia. Tú dices, pero no me tiene que pedir perdón. No. Fuera justicia entonces, Él te pidió perdón. Ahora tú no lo quieres perdonar porque no sé, tienes odio y quieres que le pase algo. Pero misericordia es darle a alguien lo que no merece. Por eso el Señor siempre tendrá misericordia de aquellos que tienen misericordia. Así de sencillo. Y el Señor este día me paró en este lugar para que tú aprendieras a tener misericordia. Y que nunca se te olvide, porque tal vez más adelante vas a necesitar esto y vas a ver una persona que te está ocasionando un gran problema y tú lo vas a poder perdonar. ¿Por qué? Porque eres misericordioso. Se dice que el perdonar es algo tan egoísta porque solamente depende de ti. No debe depender de nadie más.